Emprender es difícil, pero más si no te toman en serio. Si además tienes que dedicarle tiempo a las tareas de la casa y terminas con más horas de trabajo y menos de sueño. Emprender es difícil, pero más si eres mujer. A pesar de todo, en el Perú hay más de 1,5 millones de mujeres emprendedoras. Y muchas decidieron comenzar incluso en momentos como estos. 1,5 millones de mujeres que con su trabajo contribuyen a que nuestro país no se detenga. En Interbank apostamos por una sociedad equitativa y buscamos facilitar el acceso a la igualdad de oportunidades, para que así, lo lejos que puedas llegar, dependa de tu esfuerzo y no de tu género. Por eso, si eres emprendedora y quieres impulsar tu negocio, te invitamos a inscribirte en nuestro programa de desarrollo empresarial y a participar de nuestras charlas de liderazgo femenino. Siempre por más, mujer emprendedora. Interbank, es tiempo de equidad, es tiempo de ir por más. Hola, ¿qué tal? Quiero darles las bienvenidas a todas nuestras panelistas y a todos los que se están conectando hoy. Estamos muy orgullosos y muy contentos de este webinar que estamos haciendo dentro del contexto del programa de asesoría empresarial para emprendedores, esta vez con enfoque de género. Quiero aprovechar para que Magali, Rosario y Mariana nos saluden. Y antes de comenzar, quería darles algunas cifras que me han parecido súper interesantes que nos ha pasado el equipo. Y es un poquito unas cifras como para pensar, ¿no? ¿Dónde estamos en esta situación contextual desde el punto de vista de género? Y aquí vamos. Primero, ¿sabían que por cada $1 adicional de ingresos, una mujer invierte el 90% en salud, educación y alimentación? En cambio, un hombre en el mismo sector invierte entre el 30 y el 40%. Buen dato. Sin embargo, solo alrededor del 50% de las mujeres a nivel mundial participan en la fuerza laboral, frente al 80% de los hombres. Tercer dato. Y en el mundo, las mujeres ganan 63% menos que los hombres, pero dedican el triple de horas a trabajos no remunerados. Todas conocemos un poquito de eso. Pero además, Perú es el cuarto país en Latinoamérica con la mayor brecha de género en el mercado laboral. Además, hoy, con la pandemia, se ha agudizado la situación de esta brecha. De hecho, 1 de cada 3 mujeres están considerando salir de la fuerza laboral o cambiar de carrera por causa del COVID, por el tema de la flexibilidad. Estos son solamente algunos datos y definitivamente hay muchísimos más. Hay estudios mucho más localizados que tienen que ver también con la situación particular en Perú de la informalidad, y lo que arrojan todos estos estudios al final es que tenemos un gran reto. Y el reto es cómo hacer para que más mujeres tengan acceso a capital de trabajo y puedan emprender. Entonces, sin embargo, hay mujeres que lo están haciendo. Hay más de 1,5 millones de mujeres emprendedoras que ya están emprendiendo en Perú. Y de esas queremos más. Y por eso es que hoy traemos a Magali, a Rosario y a Mariana para que compartan sus historias, sus experiencias y su visión de futuro. Dentro de esta pandemia que a la vez creo yo que es una gran oportunidad para poder seguir impulsando este cambio y también ayudar a la recuperación económica del país. Ahora los invito a ver un pequeño video que hemos preparado con un poco de la historia de vida y mensajes de cada una de nuestras panelistas.
Empezamos contigo, Mariana. Cuéntanos cómo empezó tu pasión por la tecnología y cómo lograste tener esta visión de traer más mujeres a ese mundo que es tan duro y quizás no, un poco más alejado del tema de mujeres. Sí, gracias Selma bueno, primero por la invitación, súper contenta de estar acá. De hecho, es súper buena tu primera pregunta, he reflexionado bastante sobre ella a lo largo de los últimos años porque yo no conocí ni me acerqué al sector de tecnología hasta ya bien grande, la verdad, hasta nada, justo un tiempo antes de empezar laboratoria. De hecho, nunca me planteé una carrera en tecnología o en ciencias, a pesar de que en el colegio me encantaban las ciencias, por ejemplo, pero creo que ahí es donde de alguna manera todos y todas estamos influidos por ciertos estereotipos que de manera sutil terminan afectando nuestras decisiones de vida también. Y en mi caso creo que no tuve necesariamente referencias de mujeres en tecnología, no entendía bien qué era lo que podías hacer si te dedicabas al mundo de la tecnología, y pues por eso al final terminé llegando por cosas de la vida más que por decisión propia. De hecho, en el camino me casé con un programador y fue así como conocí más de cerca este mundo. De hecho, mi esposo trabajaba como programador en distintas campañas sociales en Estados Unidos, y fue así como yo empecé a entender que desde la tecnología podías tener un rol, por ejemplo, en temas de cambio e impacto social, que era algo que a mí sí me apasionaba muchísimo. Y entonces ahí poco a poco me fui interesando más. Y ya a la idea de laboratoria llegué realmente por buenas casualidades de la vida. Creo que a veces nos pasa que queremos emprender, pero es difícil, digamos, estar sentada en tu escritorio un día e iluminarte con la idea perfecta, ¿no? Yo creo que como suele pasar es que empiezas a hacer algo y en ese camino vas descubriendo y encontrando ese problema que realmente quieres resolver. Y así fue que nos pasó a nosotros. Yo, después de vivir varios años fuera, me mudé de regreso a Perú, y bueno, me mudé con Germán, que es este esposo programador, y entonces estábamos un poco en el camino de pensar qué puede hacer él en Perú, y fue así que se nos ocurrió la idea de emprender. Y nos juntamos con un amigo más, y los tres terminamos comenzando una agencia de desarrollo web, que era algo como bien simple de arrancar. Como Germán programaba, los otros dos dijimos, bueno, vamos a salir a vender y a ir creciendo esta empresa mientras vamos conociendo el ecosistema en Lima. Y fue mediante la experiencia de esa empresa que nos dimos con el problema de laboratoria. De hecho, teníamos que crecer nuestro propio equipo y nos dimos cuenta que era muy difícil encontrar talento tech. De hecho, teníamos que armar un equipo de desarrolladores de software y no los encontrábamos. Y este era el caso en la mayoría de empresas haciendo tecnología en ese momento. Era un sector en crecimiento con una brecha de talento bien grande. Lo segundo que nos dimos cuenta es que conforme logramos ir armando el equipo, se convirtió en el típico equipo de todos hombres, ¿no? Era un equipo de, no sé, unos 12 desarrolladores y no había una sola mujer. Y yo me empecé a preguntar por qué, porque además, de hecho, ni una mujer llegó ni a las entrevistas, o sea, simplemente no las encontrábamos. Y creo que ahí fue interesante que yo tenía un poco esa perspectiva externa también, ¿no? Porque para quienes ya estaban en el mundo del mundo de la tecnología, esta era un poco simplemente la manera en la que siempre había sido, ¿no? Así fue en la universidad, así fue en nuestros otros trabajos, y creo que desde una mirada externa sí nos empezamos a cuestionar, ¿y será que tiene que ser así? ¿No? ¿Y por qué es que ha sido así? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? De hecho, una de las cosas que a mí me parecía más importante es que fui descubriendo que el sector de tecnología tiene un potencial de crecimiento gigante, tiene súper buenos trabajos para ofrecer, es muy flexible en términos de tu formación previa. De hecho, la mitad de los chicos en nuestro equipo eran chicos que no venían de una formación universitaria, de un buen lugar en computación informática o en ciencias de la computación. Muchos venían de otros caminos de la vida, y en el mundo del software hay una apertura muy grande. Creo que lo que importa más es alguien que sepa aprender, ¿no? Y esté continuamente formándose. Entonces, de pronto teníamos este mundo con súper buenos trabajos, oportunidades de crecimiento y flexibilidad para, digamos, personas que de repente no habían podido acceder a una carrera buena, que necesitaba talento y además necesitaban mujeres.
Y aquí es importante entender por qué este elemento de tener más mujeres en tecnología es importante, porque no es solo porque queramos, digamos, aprovechar todas las oportunidades que este mundo ofrece, pero realmente la tecnología ha permeado cada rincón de nuestras vidas. Y yo realmente creo que quienes diseñan y construyen tecnología hoy van a tener una voz muy fuerte, ya la están teniendo, en diseñar el futuro del mundo. Y si no nos aseguramos que las mujeres estamos ahí bien representadas, pues nuestra voz, nuestra mirada, las ideas que responden a nuestras necesidades en particular, se van a quedar fuera. Entonces, pues así fue como llegamos a la idea de más bien, en lugar de ser una agencia, convertirnos más en una escuela donde pudiésemos formar a mujeres como programadoras, acompañarlas a comenzar sus carreras, y luego verlas crecer como líderes de la industria de tecnología que puedan traer su visión y contribuir a que la economía digital se vuelva realmente en una fuente de muchas más y mejores oportunidades para las mujeres en el Perú y en América Latina. Qué maravilla, porque no solamente más oportunidades, sino además impacto en el diseño de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Estás en los espacios de decisión, en los espacios de diseño, y tú has dicho algo muy interesante, ¿no? Me quedo con esto de cuestionar el status quo, ¿no? Todo el mundo te decía, bueno, pero esto es lo normal, y quizás la reflexión es, no porque algo sea normal es lo correcto, o no lo podemos hacer de una manera distinta para lograr mejores resultados. Gracias, Mariana, por esa intervención. Magali, en tu caso, sabemos que tú seguiste el negocio familiar, eso me encanta, pero le diste un plus, que es la innovación, como digo yo siempre, el estilo Interbank, y la cantidad de sabores que tienes me parece alucinante. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo lo lograste, qué te llevó a innovar en este punto? Porque hoy definitivamente eres reconocida como la mejor tamalera del Perú, ¿no? Y yo creo que pronto del mundo mundial, pero cuéntanos un poco tu historia. Sí, mira, te cuento que mi historia es bien curiosa. Nunca quise ser tamalera. Uno que es una tradición que viene desde la bisabuela, mi abuela, mi madre y continúo yo. Pero como entenderás, mi madre de los tamales nos crió, de esos nos mantuvo, ¿no? Entonces yo era la última de 12 hermanos y mi madre se levantaba a las 4 de la mañana para en ese tiempo salir con las canastas a callejear. Entonces yo era una niña pues de 10 años, ¿no? Que quería jugar en la calle, levantarse un poco más tarde y que te levanten a esa hora, ya, levántate para que me ayudes a ir a callejear, a caminar las calles, y mi madre voceaba en ese tiempo. Entonces para mí era bien difícil. ¿Por qué? Porque para una niña a esa edad emocionalmente, que en el colegio los muchachos te hagan bullying, te digan pues negra tamalera, entonces sufría yo, había un sufrimiento silencioso, ¿no? Y yo decía, cuando yo sea grande, yo no voy a ser tamalera, yo no voy a vender tamal. Y es como que la vida te da un coscorrón ahí, ¿no? Tú que dices que no, ahora lo vas a hacer. Entonces, hoy en día me río de eso porque mi madre muere cuando yo tenía 19 años. Era una chica que estaba estudiando un proyecto de cosmetología en Alta, porque yo quería tener muchos salones de belleza y dedicarme a eso, a la belleza, ¿no? Pero al morir mi madre me quedé totalmente en el aire, ¿no? Porque ya no había quien vendía, quien los hacía, y ya no podía seguir estudiando. Tuve que dejar los estudios, me metí a trabajar a una empresa y bueno, ganaba el mínimo y no me alcanzaba tampoco. Yo decía, ¿qué hago ahora? Qué difícil, ¿no? La situación ya, verla y tener que mantenerse uno misma. Madurar demasiado rápido, dije, bueno, ¿qué sé hacer? Tamales. Y me puse a hacer tamales. Entonces los mismos clientes de mi mamá venían y, bueno, me daban el pésame, me daban valor, sigue Magali adelante, tu madre desde el cielo te ve, pero yo seguía vendiendo la misma cantidad de mi mamá. Yo decía, no, yo quiero vender más, yo no quiero morir pobre como mi madre, ¿no? Entonces un día así me sale la idea de hacer un tamal de pulpa de cangrejo. Dije, a ver, voy a hacer 50 para ver qué tal. Y los clientes les decía, casero, he hecho un tamal de pulpa de cangrejo. ¿De pulpa de cangrejo? Qué raro. A ver, ponme uno para probar. Y así de uno en uno para probar se acabaron los 50
Y como a eso de las 9:30 los caseros empiezan a regresar. Magali, ese de pulpa de cangrejo, ya no hay. Le digo, o sea, ¡oh, buenazo, les he encantado! La otra semana tráeme 2, tráeme 3. Entonces se dobleteó el pedido y así fue un tamal que se posesionó muy bien, pero me dio la idea de hacer más creaciones en tamal. Es donde ya creo pues tamal de quinoa, tamal de casi 40 variedades de tamales hoy en día, y fue el éxito para mí porque se me abrieron puertas internacionales por el tamal, gané premios, me hicieron marca Perú y así las cosas me venían y yo decía, Dios mío, yo no sé si merezco tanto, ¿no? Siendo tan joven. Y eso me da una luz para yo seguir y cada mañana levantarme con una fuerza, con un entusiasmo, como esos científicos locos, a crear. Hoy día voy a hacer un tamal de qué, hasta que hice un tamal de carapulca, que también fue exitoso, un tamal de cuy, que cruzó fronteras rápidamente, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que seguir por ese camino, fortalecerme, entusiasmarme y volverme más creativa en esto, que es lo que he hecho hasta el día de hoy. A los 33 años fui madre de una preciosa niña Génesis, que hoy en día mi hija ya tiene 15 años, es mi motor, es una niñita que me ayuda muchísimo en el tema de redes sociales. Y bueno, y el tema de la cosmetología se quedó, se quedó en el camino, terminé, pero nunca lo ejercí, ¿no? Lo ejercí para mí, para mi familia, pero no fue un tema profesionalmente de repente para ganar dinero, ¿no? Pero me fue muy bien en el tamal y me sigue yendo bien. Yo siempre digo, ¿no? Recomiendo a las mujeres con quien me encuentro y me dicen, oye, dame tu secreto, ¿por qué te fue bien? Entonces yo le digo, mira, el secreto es perseverancia, tenacidad. Si te caes 100 veces, las 100 veces te tienes que volver a levantar, porque no ha sido fácil. A mí me estafaron, a mí me robaron, pero eso no hizo de que yo me doblegara y diría, bueno, ya, no, jamás me quejo, porque siempre digo, no tomo las cosas como pérdida, siempre las tomo como experiencia, ¿no? Y así, queridas amigas, esa es parte de mi historia y Magali Silva para rato. Gracias, qué maravilla tu historia, Magali, me ha encantado. Estaba anotando algunas cosas acá. Como tú decías que ese primer tamal de ¿cómo era? Pulpa de cangrejo, ¿no? Pulpa de cangrejo, ¿no? Que tú decías, la gente te decía, qué raro. Pero ahora tú, qué raro, se ha vuelto tu producto estrella, ¿no? Sí, Es un también. éxito. Entonces, Y también, eso ahí me encanta, porque muchas veces uno, y después dijiste una cosa, ¿no? Que decías, yo no sabía si merezco tanto, ¿no? Pero creo que hoy en día ya sí te has dado cuenta que mereces eso y mucho más, porque eres una mujer tenaz, eres una mujer perseverante. Me parece, me encanta lo que nos cuenta y lo que nos deja, ¿no? Con ese tema de la perseverancia y la tenacidad. Mil gracias, Magali, por esta primera intervención. gracias. Y bueno, seguimos en la línea de la perseverancia y la tenacidad. Con eso nos dejó Magali y pasamos ahora a Rosario. Rosario, en tu caso, cuéntanos qué te motivó a fundar Damper, cuáles son los hitos que han permitido que Damper sea una empresa líder en la agroindustria nacional y mundial, dicho sea de paso, y qué significó para ti ser la primera representante del Perú en el premio de líderes empresariales del cambio en Mónaco. Sé que son varias preguntas, pero empecemos por qué te motivó a fundar Damper y cuáles han sido los hitos que ha hecho que ustedes sean un orgullo nacional porque nos representan a todo lo largo del globo. Cuéntanos esa historia. Selma, muchas gracias. De verdad que me siento contenta y tengo el privilegio de compartir el día de hoy el panel con dos mujeres extraordinarias, con Mariana y con Magali. Así que nuevamente gracias. Bueno, a ver, ¿qué me motivó a cofundar Damper? Esto ocurrió en la década de los 90. Imaginémonos cómo era la situación para el Perú. Estaba inmerso en una crisis múltiple. Teníamos hambre, terrorismo, pobreza, desempleo. Nuestro país estaba inmerso en caos, sin futuro, en oscuridad. Entonces, frente a esta situación, había muchos peruanos que se iban a otro lugar a vivir.
y la verdad que yo decidí quedarme. Y pienso que cofundar Damper, conjuntamente con mi esposo y nuestro socio danés, en esa época de tantísimas adversidades, en donde prácticamente el Perú estaba hundido y sin esperanza de un futuro mejor, decidí quedarme porque más primó en mí ese compromiso incondicional que tengo con el Perú. No fue nada fácil, sin embargo, yo sentí que debía aportar desde lo que yo sabía hacer. Entonces, frente a eso, tomé la oportunidad en cuanto se presentó para cofundar esta empresa. Empezamos de cero, de nada. Y en esa época solamente la agroindustria lo que procesaba era espárragos, nada más, espárragos blancos y en lata. Entonces, era una agroindustria incipiente. El Perú no era conocido por sus altos niveles de calidad. No éramos una agroindustria confiable. Yo podía evidenciar esto de cerca porque con mi esposo, antes de cofundar Damper, teníamos una empresa que representaba a los importadores de espárrago del Perú. Entonces yo podía visitar las diferentes empresas y me daba cuenta que efectivamente había todavía muchas cosas por hacer. Sin embargo, hubo algo que a mí me llamó la atención y era el hecho del trato que recibían las personas, las mujeres y los varones del campo, los operarios en la planta, que cuando iban a reclamar o que les expliquen algo a las empresas, prácticamente no los atendían y sí eran víctimas de un maltrato. Entonces, cuando yo veía esa realidad, la cual se repetía en diferentes empresas, yo me pregunté por qué tendríamos que actuar así los empresarios en el Perú. ¿Por qué no logramos que haya una relación armoniosa con las trabajadoras y los trabajadores, siendo ellos el capital más preciado de una empresa? Entonces, con ese pensamiento y con esa clara convicción de que sí podía contribuir a cambiar nuestro país, haciendo una empresa que se caracterice no solo por la calidad de sus espárragos en esa época, sino sobre todo que se caracterice por tratar de una manera justa, digna y equitativa a esas mujeres, a esos varones, por empoderar a sus mujeres y porque también como empresa podíamos definitivamente contribuir a brindar oportunidades de desarrollo a esas mujeres y hombres peruanos que no tenían otra oportunidad para poder sacar adelante a sus familias. Entonces, es así como empezamos a construir Damper con mucha pasión. Tuvimos un claro sentido de propósito desde el inicio. Ese claro sentido de propósito estuvo basado en el entendimiento pleno de lo que significa la creación de valor compartido, en el que la rentabilidad económica está conectada con el progreso de nuestra gente, entendiendo cuáles son esas necesidades y poder traducir esas necesidades en iniciativas que a la vez se conviertan en elementos claves de nuestra estrategia de negocios. Es decir, que el tema del progreso de nuestra gente, el impulso al desarrollo de nuestras mujeres y varones se conviertan en ejes claves de nuestra estrategia de negocios. Toda vez que nuestras hortalizas, porque primero empezamos haciendo espárrago, luego alcachofa y luego pimiento, estaban siendo elaboradas por manos de mujeres y varones que necesitaban no solamente poner esas manos, sino también su mente, sus capacidades. Es por eso que empezamos a trabajar en 3 ejes de acción, de manera consistente. La primera, a través de la salud, y claro, tuvimos que trabajar dentro de la empresa y desde nuestra empresa. Entonces, creamos una serie de programas dentro de nuestro centro de salud para brindar a nuestras mujeres y a nuestros varones con servicios básicos de salud, porque todos sabemos que hay un vacío tremendo en los hospitales. El otro elemento, la educación. Entonces, a través de la educación,
empezamos a capacitar de manera permanente en todo lo que significan los estándares de calidad y también promoviendo que las mujeres y varones puedan terminar sus estudios secundarios dentro de nuestra empresa, haciendo alianzas, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, que lo seguimos haciendo hasta la fecha. Y un tercer elemento, el empoderamiento de las mujeres. Aquellas mujeres guerreras que no habían tenido la oportunidad de ir a la universidad y que sin embargo, ni tampoco tener estudios superiores, sin embargo, estaban listas y llanas a tomar la oportunidad que nosotros le ofrecíamos para convertirse en las mejores profesionales en las tareas que ellas hacían. Entonces, qué gratificante era y es sentir y evidenciar cuando una mujer te dice, soy profesional en hacer, en el pelado del espárrago. Me dicen, señora Charo, yo soy una profesional en el pelado de la alcachofa. Por supuesto, ellas no han ido a la universidad, pero están siempre aprendiendo, entrenándose para poder ser las mejores. Y así estas mujeres están interrumpiendo la transmisión de la pobreza de una generación a la siguiente. Porque como tú lo has dicho en un inicio, Selma, está evidenciado que las mujeres invierten la mayor parte de sus ingresos en la salud, en la educación y en la alimentación de sus hijos. Entonces, ese fue el sentido de propósito de la creación de Damper y se ha convertido en ese vehículo de desarrollo para las ahora 13,000 mujeres y varones que trabajan en Damper. Esa es mi pasión y cada proyecto que empezamos es justamente porque queremos seguir contribuyendo a cambiar a nuestro país. Qué maravilla. Y me encanta porque hay tres valores que creo que me parece que son el fundamento de todo esto, ¿no? La justicia, la dignidad y la equidad, ¿no? Eso es una fórmula ganadora y construyes sobre eso a través de esta visión de que el cambio es colectivo y todos crecemos y somos parte de la producción, sin duda, pero también del bienestar, ¿no? Entonces, claro, como tú bien dices, estas mujeres van creciendo y van jalando a sus hijos porque se vuelven también un referente. Sus hijos también quieren desarrollarse. Cuéntanos un poquito, Rosario, así brevemente, ¿en qué consistió este reconocimiento de líderes empresariales del cambio en Mónaco? Porque tú has sido la primera representante del Perú que ha tenido el honor, ¿no?, de recibir este reconocimiento. Eso, cuéntanos un poquito de ese reconocimiento. Efectivamente, tuve el privilegio de ser la primera empresaria en recibir este reconocimiento. Y lo recibí con mucho honor y orgullo en nombre de todos los empresarios peruanos que estamos comprometidos con el país y que estamos desafiados a ser agentes de cambio para contribuir a romper ese círculo vicioso de la pobreza que en sus diversas dimensiones golpea a millones de mujeres y varones trabajadores en el Perú. Entonces, este premio, nuevamente lo recibí con mucha alegría y en nombre de todas esas mujeres guerreras, de todos esos hombres guerreros que estamos haciendo país con nuestro talento, y eso permitió que pueda viajar a Mónaco justamente, representando a nuestro país, y allí pude conocer a líderes empresariales que también habían sido elegidos como el líder empresarial del cambio de 56 países del mundo. Y de verdad que fue muy, muy emocionante y gratificante poder encontrar esas hojas de vida de empresarios que están siendo protagonistas a través de sus diferentes modelos de negocio, protagonistas de este cambio que requieren sus países y que requiere nuestro mundo. Otra vez, ese cambio que tiene que ver con la creación de valor compartido, en el que la rentabilidad económica de ninguna manera puede estar reñida con el trato justo a nuestros trabajadores, con el desarrollo y el impulso que les damos también a sus familias y a sus comunidades, porque de esa manera es que empezamos a cambiar el mundo. Y ese creo que es el sentir, sin lugar a dudas,
de todas las mujeres y varones que estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país, cambiar nuestro país desde donde nos toca actuar. Y qué mejor que hacerlo a través de esa herramienta poderosa que tenemos en nuestras empresas, comprometidas y responsables. Qué maravilla, ¿no? Porque tu historia, al igual que la historia de Mariana y la historia de Magali, es una historia de cambio, de impacto, ¿no? De visión. Y cada vez necesitamos mostrar más cómo esa garra de tener esa visión emprendedora con una visión inclusiva va cambiando y va generando el cambio, ¿no? El sector empresarial en sus diferentes tamaños, ¿no es cierto? Es una fuerza muy potente que hay que reconocer y hay que respaldar y hay que empujar, ¿no? Todo tiene un inicio y al final llegas a ser una gran empresa. Muchísimas gracias, Rosario, por esta primera pregunta. Muchas gracias, Selma. Mariana, a ver, ¿qué podrías decirnos que has aprendido estos años en laboratorio apoyando y empoderando a tantas mujeres? ¿Y cómo tomas el premio otorgado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts? Vamos de repente por la primera. ¿Qué has aprendido empoderando a tantas mujeres? Que además debe tener una satisfacción enorme. No, bueno, yo creo que la lista, o sea, lo que he aprendido emprendiendo, la lista es enorme. Creo que de hecho es una de las cosas que más me encanta de haber tomado la decisión de comenzar algo. Creo que, no sé, me es difícil pensar en otra experiencia que me pueda haber llevado por todos los aprendizajes que hemos tenido en el camino. Algunos bien duros, otros más alegres, pero creo que es un camino de un reto constante, ¿no? De soñar algo grande y luego tratar de hacerlo realidad todos los días, procurando tener el mayor impacto posible, creciendo un equipo de excelencia, aspirando cada vez a hacer cosas más relevantes, así que ha sido un camino de muchísimo aprendizaje. Una de las cosas, de hecho, que más resaltaría que hemos aprendido en el camino es que es posible derribar estereotipos. Creo que cuando empezamos, desde el comienzo nos propusimos eso y lo hemos ido logrando, ¿no? Desde estereotipos que, como comentaba antes, ¿no? Que a las mujeres no les gusta la tecnología. Creo que hoy tenemos casi 2.000 egresadas y cada bootcamp que tenemos, realmente vemos esa pasión enorme de nuestras estudiantes por crear tecnología. O sea que ahí hemos ido cambiando esas percepciones. O, por ejemplo, para la empleabilidad, al comienzo algunas empresas nos decían como, no sé, contratar de laboratorio, pero es un programa de 6 meses, no dan un título, esto suena medio raro. Y con el tiempo también hemos ido derivando ahí preconcepciones que demuestran que realmente el talento está en todas partes, ¿no? Y que si no abres tu mente a contratar talento de otros espacios, realmente te pierdes de una enorme oportunidad. Creo que hemos roto paradigmas en todo el tema educativo. De hecho, nuestro programa de nuestro bootcamp no tiene clases como tal, es un programa muy autoguiado y eso para nuestras estudiantes al comienzo también es como, ¿qué es esto que está pasando? Y en el camino van descubriendo ese amor por aprender y apropiándose de su propio proceso de aprendizaje. Así que ahí han habido, muchísimos estereotipos que poco a poco creo que hemos ido derribando y pues con ello demostrando que hay un mundo ahí afuera mejor y construirlo está en nuestras manos. Gracias. Y bueno, la segunda pregunta era, ¿cómo tomaste este premio que te dio el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT? Sí, yo creo que los premios que hemos recibido son, bueno, primero un gran honor, la verdad que me siento siempre honradísima de que se reconozca el trabajo de laboratoria, que no son mis logros, en realidad son los logros primero de nuestro equipo. Tenemos un equipo increíble de personas muy comprometidas y también de nuestras estudiantes y egresadas, que realmente son quienes tienen todo el talento. Y laboratorio no es más que una oportunidad. Y creo que también los reconocimientos que hemos tenido para mí son también un recuerdo de que se pueden lograr grandes cosas. Y creo que ese es un reconocimiento para todos los emprendedores sociales, que podemos empezar en chiquito, con una pequeña idea. Nosotros empezamos en un salón de clases prestado en Lince,
y luego puedes crecer y lograr cosas muy grandes. Y una cosita final que también siempre pienso es que la suerte nos agarre preparadas, ¿no? En laboratorio hemos tenido muchísima suerte. Muchos de estos reconocimientos al final son un golpe de suerte porque nos abren nuevas oportunidades. Y creo que lo que hay que hacer es agradecerlas, pero que nos agarre preparadas de la mejor manera posible, con un producto que realmente sea de calidad, que tenga un impacto real y con una organización que siempre aspira a ser mejor cada día. Gracias, Mariana. Me encanta eso último que has dicho sobre siempre estar preparados, ¿no? Y acá quiero pasar a Magali. Magali nos estaba contando cuando estábamos en off sobre cómo ella ha enfrentado los temas de pandemia, ¿no? Yo quería que, Magali, que tú nos cuentes un poco sobre cómo te has reinventado con tu equipo de trabajo, cómo estás haciendo la distribución de tus productos, porque además tú no solamente vendes en Perú, pero tú vendes fuera de Perú también. Entonces, y tú decías que para ti la pandemia es una transformación, ¿no? Sí. Contigo no es, pero la pandemia para mí es una transformación y te voy a explicar cómo lo estoy haciendo. Entonces, cuéntanos un poco porque a mí me ha parecido esa actitud, lo que trajiste a la mesa, quiero que lo compartan, quiero que escuchen, ¿no? Tu testimonio de cómo lo estás haciendo. Sí, mira, para mí ha sido una transformación. Al comienzo, como todos, el temor, el susto a que se nos presentaba algo nuevo, pero ya según como iban pasando los días, las semanas, iba viendo y el Estado se encargaba de irnos informando qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Y yo siempre muy atenta a esa información porque era muy importante, lo único que necesitábamos era información, saber de este virus que aparecía en nuestras vidas, que nos agarró a todos de improviso, ¿no? Entonces, definitivamente, reunir a la familia, reunir al personal, retirar a las personas que eran más vulnerables, que trabajaban para nosotros, ya que pasaban los 60 años, que estaban con sobrepeso, que tenían diabetes. Entonces, ir haciendo todo ese tema fue bastante difícil para nosotros porque no teníamos de repente ese soporte, de repente hasta unos meses sí, pero de ahí a pensar en un año y en 2, ya ninguna empresa podía sostenerse. Una empresa como la mía, que no es una empresa que está sustentada de repente por el Estado, ¿no? Entonces yo tenía que ver cómo apoyaba a las personas y a mi personal que era vulnerable, ¿no? Entonces empecé a reaccionar y dije, no, lo que puedo hacer para ayudarlos es motivarlos con charlas, con decirles de que no vayan a la casa y estén hacinados, tirados en la cama, viendo todo el día televisión. No, trabajemos desde la casa, ¿no? Entonces me dice, ya señora Magali, yo en la casa puedo ir sacando las rafias, puedo ir haciendo los logos, entonces les dábamos trabajo desde la casa, ellos se sentían útiles porque decían, ay, de esta manera ya al menos tengo un aliciente, algo de dinero para poder mantener a la familia, ¿no? Que era lo más preocupante en ese momento. Entonces me di cuenta que ese dinamismo, esta situación nos estaba obligando a evolucionar, a esa conformidad de cual estábamos ya acostumbrados y decir, bueno, trabajamos y nos llega el dinero, bueno, hacemos esto, ¿no? Entonces, no, esto vino y nos cacheteó así, como diciendo, ya, basta, hasta aquí llegó el 2020, ¿no? De aquí para adelante es otra, y reaccionen, y eso fue lo que hice que ellos entendieran que tenían que reaccionar por el bien de todos, ¿no? De su familia, de ellos. Entonces, mi gente respondió bien. Me dicen, señora Magali, me levanto a las 4 de la mañana, camino 1 hora. Una señora que estaba con mucho sobrepeso, casi con 140 kilos, que trabajaba conmigo, y ella prácticamente aquí trabajaba sentada porque no podía, pues, ¿no? Por su sobrepeso, mantenerse mucho tiempo parada. Ha bajado bastante de peso, se siente súper bien, y así muchos de las personas que han trabajado han cambiado. Pero los veo, me dicen, señora, yo antes de la pandemia me sentía mal, me sentía con estrés y más bien ahora
con este nuevo ritmo de trabajo y con este entusiasmo y esta motivación nos sentimos bien, nos sentimos mejor, porque al verla a usted, me dice de que usted como que no pasa nada, me dice, ¿no? Usted está feliz siempre, siempre está riéndose, nunca nos da la llamamos para decirle que murió un familiar y toma la muerte de una manera totalmente distinta, ¿no? Le digo, ese familiar dejó de sufrir, le digo, dejó de estar aquí adolorido con este COVID que le quitaba el oxígeno a los pulmones, y esa persona es libre, está liberada. Hay que celebrar eso, no hay que llorar, le digo, hay que celebrar, hay que aplaudir que ya nuestro ser amado está con el Señor a su lado, está bien. Entonces, eso que me llamaban para llorar y para sentirse en una etapa muy sufrida, trataba yo de que lo superen muy rápidamente, ¿no? Porque vecinos y gente que ha fallecido muy cerca sufre, ¿no? Sufren. El luto es un tema, yo lo he vivido por mi madre. Entonces, siempre he tratado de que la muerte sea un tema no doloroso, no un tema así que te corte, que te quiebre, no. Es que sea un tema que te haga reaccionar, ¿no? Porque esa persona que se nos va no nos quiere ver así. Entonces, claro, y eso que tú dices es súper importante, porque el ejemplo del líder es lo que marca la pauta, ¿no? Claro. Entonces, la pandemia ha sido muy dura, pero así muy, es. muy dura. Hemos tenido, ¿no?, gente cercana a nuestra que se enferma, gente cercana que ha fallecido, pero hay que continuar, ¿no? Esa Así es. resiliencia y esa actitud, ¿no?, de poder hacernos cargo y de mejorar lo que viene. Y dime una cosa, tú has sido reconocida por el premio El Ají de Plata. Cuéntanos de ese premio. Sí, es un premio que llegó en el mejor momento de mi vida. En el 2009 el país me premia con el premio máximo que le da a un exponente en su producto, como en este caso lo ha tenido pues Gastón Acurio, ¿no?, de Isabel Álvarez, personas que han trabajado muchísimo en el tema de la gastronomía. Entonces yo decía, pero si yo soy una simple tamalera, ¿cómo me van a dar un ají de plata? No, Dios mío, decía, esa noche no dormí, ¿puedes creer? No dormía mirando el ají de plata. Fue algo tan, tan especial, porque el ají de plata fue un premio maravilloso. Mi hija era pequeña todavía y ella lo cargaba y lo disfrutaba y ya sabía lo que significaba. Le decía, tú tienes que ser la quinta generación, hijita, tienes que continuar con esto. Y ya mamá, de repente lo deje hasta una etapa y tú lo revoluciones, le decía, ¿no? Ah, no, sí, mamá, de todas maneras, le decía mi hija pequeña. El ají de plata fue un premio del cual me abrió fronteras. Me pasó algo muy curioso en una embajada, ¿no?, donde yo voy a pedir la visa para hacer un intercambio cultural de lo que era el tamal, y la persona que me estaba entrevistando me dice, oh, usted es Magali Silva. Sí, yo comí sus tamales. Yo te lo juro que solté la risa y se me caían las lágrimas de la emoción. No, visa de trabajo, de negocios, fijo. Me selló y me dijo, no me hizo ni una pregunta. Yo salía y lloraba como una niña, ¿no? Porque yo decía, o sea, son esos momentos que en la vida en que nos invade totalmente la emoción. Entonces yo siempre he dicho, esos momentos son únicos. No, qué increíble, porque me estoy imaginando esta niña pequeña, ¿no?, que decía, yo no voy a ser tamalera, pero ni muerta, con la batería de hermanos y hermanas que tenía, y de repente está recibiendo el premio máximo. Me encanta, y eso nos demuestra que todo es posible, ¿no?, con perseverancia y tenacidad. Y ahí ahora quería pasar gracias Magali, ahí ahora quería pasar a Rosario. Rosario, yo quería que nos converses un poquito sobre los retos de las mujeres en el mundo rural. Y qué está haciendo Damper para ayudarlas. Creo que todas las mujeres tenemos retos por toda esta sociedad machista y todos los temas que conocemos, pero el mundo rural tiene sus
propias particularidades. Cuéntanos un poco sobre eso. Bien, gracias, Selma, por la pregunta. Y como empresa agroindustrial, nosotros realizamos inversiones agrícolas y podemos generar ese desarrollo descentralizado justamente en estas zonas rurales. El 50% de los trabajadores, de los operarios en Damper, son mujeres. Y son mujeres que provienen de zonas excluidas de los servicios básicos de desarrollo humano que todos conocemos en el Perú. Centros poblados que no tienen agua, desagüe, que tampoco tienen caminos, carreteras. Entonces, la situación es bastante compleja para las mujeres y varones, pero hablando específicamente de las mujeres, la situación se complica además porque ellas no tienen desde pequeñas acceso a la educación. Digamos que una familia rural, cuando tiene que tomar decisiones a quién enviar al colegio, aún ahora, privilegian a los niños por el hecho de ser varones. Entonces las niñas se quedan en casa y de pronto van creciendo y no pudieron terminar la escuela primaria y secundaria. Entonces esa es la realidad con la que nosotros nos encontramos. Esa es la realidad de nuestras mujeres trabajadoras. Entonces, frente a ello y en consecuencia con nuestro sentido de propósito que tiene nuestra empresa, actuamos. Y actuamos a través de nuestro programa Victoria. A través de este programa Victoria, nosotros nos aseguramos de las buenas prácticas que conlleven en nuestra organización a empoderar a nuestras mujeres, a cuidarlas. Y las cuidamos a través también del diseño de programas exclusivos de salud que se proveen en los diferentes centros de salud que tenemos en los campos de cultivo para poder guiar a nuestras mujeres en lo que significa educación sexual, Selma. Nosotros vemos también que existe un alto porcentaje de mujeres que abortan. Y abortan porque no tuvieron ese embarazo esperado, porque no han sido educadas en la sexualidad. Entonces, a través de Victoria, dentro y desde la empresa, venimos trabajando de manera sostenida, educando a nuestras mujeres trabajadoras, educando a sus hijas y educando a las mujeres de la comunidad. ¿Por qué? A través del aborto, las mujeres son afectadas en su salud física y en su salud mental. También tenemos dentro de los centros de salud un programa muy lindo que tiene que ver con el acompañamiento a las mujeres gestantes. Es decir, la mujer que está embarazada continúa su trabajo y en los centros de salud ellas están siendo monitoreadas con los ecógrafos que tenemos dentro de la empresa para que sus niños puedan evolucionar de manera sana. A la fecha hemos atendido a aproximadamente 6,000 niños dentro de los vientres de sus madres. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hacemos? Si bien es cierto, generamos oportunidades de desarrollo para las mujeres para ser promovidas dentro de la empresa, estoy hablando de las mujeres rurales y también de las mujeres de otros centros poblados que van a los centros industriales de nuestra empresa. Entonces, ¿qué pasa? Al brindarles estas condiciones que impactan en su salud, que impactan en sus niños, ellas claramente están empoderadas para tomar las oportunidades que se les presentan. Porque ¿de qué vale ofrecerles oportunidades si de pronto no estás impactando en las condiciones que deben tener para tomar esas oportunidades? Entonces le brindamos salud, por otro lado educación, a través de becas empoderadas, que tenemos alianzas con diferentes universidades en el país. A través de Senati, nuestras mujeres empiezan a trabajar en una serie de temas para poder proseguir dentro de su carrera. A nivel del centro rural, también a nivel de lo que es la brecha salarial. Nosotros tenemos unas métricas que permiten medir cuál es esa diferencia, que tú también dijiste en un inicio, Selma, que aproximadamente en el mundo que los hombres o las mujeres ganan 65% menos que los varones. En el Perú esa brecha es del 30%. Nosotros, a través de asegurar estas buenas prácticas de equidad de género dentro de la empresa, hemos reducido esa brecha, la cual está en 3,9%, que es un contraste
importante. Y eso es a través de estos programas, de este programa Victoria, que lo que hace, nos educa, nosotros aprendemos permanentemente sobre el impacto y la importancia de generar igualdad en las oportunidades de desarrollo tanto para hombres y mujeres, porque nos inspira y nos inspiramos constantemente a través de líderes, de mujeres dentro de la empresa que están sacando adelante a sus familias, que están permanentemente cultivándose y también transformando. A nivel de la violencia, como te dije también hace un momento, existe una estrecha correlación entre la violencia y la dependencia económica. Entonces, estas mujeres rurales están siendo económicamente independientes y eso hace que la violencia doméstica disminuya de manera muy importante. Entonces, ellas están siendo ese agente de cambio para sí mismas y también enseñando con el ejemplo a sus hijas. Entonces, a través del programa Victoria, lo que estamos haciendo es transformando mentalidades para poder así modificar las conductas. Y de esa manera, desde nuestra empresa, dentro de nuestra empresa y hacia las comunidades, venimos trabajando de manera importante, porque de esa manera vamos a poder contribuir a erradicar toda forma de discriminación contra la mujer, Selma. Qué maravilla, Rosario. Y además es muy importante porque obviamente las personas prefieren trabajar en Damper que trabajar en otras empresas que no necesariamente se comportan de esa manera, ¿no es cierto? Y también rescato y subrayo la importancia de tener líderes como tú en el sector agrario y con el ejemplo de Damper, porque así vas jalando cada vez más empresas. Hay muchas otras empresas que estoy segura te acompañan en ese camino, y creo que hacia ahí es que se está caminando. Así que te agradezco un montón por esa respuesta. La mujer rural, yo la verdad es que siempre la tengo en el corazón, es otra realidad. Yo también. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Selma. Y bueno, ya estamos llegando al final de este webinar. Yo lo he disfrutado muchísimo y quiero ir cerrando, invitar a cada una de las panelistas para que nos deje un mensaje a esta audiencia de mujeres emprendedoras. Vamos a ir con Mariana, luego Magali y luego Rosario. Aquí estamos esperando por su mensaje. Muchas gracias, Selma, y a todas. Ha sido un gusto compartir este panel con tremendas mujeres empresarias. Creo que primero les diría agradecerles a todas. Creo que las mujeres emprendedoras somos un motor de progreso en el Perú y un motor que hoy, ante las circunstancias tan retadoras que tenemos, es más importante que nunca. Y les diría que sueñen en grande. Como dicen, el primer paso es imaginarlo para luego hacerlo posible. Que se acompañen en el camino. Creo que juntas somos más fuertes y podremos llegar más lejos. Y que nunca paren de aprender, porque creo que si logramos tener una mente abierta y una curiosidad, pues vamos a poder ser cada vez mejores y también tener mejores empresas. Muchas gracias, Mariana. Magali, vamos contigo. Gracias, gracias a ustedes, chicas. Una gran oportunidad de vida haberlas conocido y espero volverlas a ver y compartir con ustedes pues un tamalito, ¿no? Bueno, les cuento de que el mensaje que puedo darles es mi propia vida, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, es de que las experiencias siempre van a ser a veces hasta brutales, pero si estamos vivas es por algo, por una razón, para seguir luchando. Estamos más fortalecidas que nunca. Las mujeres hoy en día hemos transformado el mundo, así no lo acepten, pero nosotras los aceptamos porque día a día que nos levantamos estamos con esa misión, con esa seguridad de sí mismas, con ese amor propio, con ese valor. Siempre lo digo, no es lo que hemos vivido lo que valoramos, es a lo que hemos sobrevivido, queridas amigas, fuertes, con un corazón intenso, con unos brazos inmensos para podernos abrazar y apoyarnos siempre. Yo creo que va a acabar todo esto en el momento que las mujeres no miremos a otra mujer con celo, con envidia, con esas sensaciones tan que nos disminuyen como ser humano, como mujeres.
en el momento que podamos mirar a una mujer y decirle qué hermosa eres, qué bella, te felicito, sigue así, ese día va a haber muchos cambios en el mundo. Sigamos así. Gracias. Qué bello, Magali, qué bellas tus palabras. Rosario, vamos contigo. Bien, en primer lugar, muchas gracias, Selma, por este espacio y a Mariana y a Magali por este lindo compartir. Y a todas las mujeres emprendedoras que están viendo este espacio, decirles de que nosotras, a través de nuestros proyectos, a través de estos sueños que hacemos realidad, estamos cambiando el país, estamos transformando nuestra sociedad. Y yo les invoco a que siempre, de manera permanente, cultiven sus valores, sus principios, cultiven su educación para que puedan seguir aprendiendo de manera permanente, de tal manera que no estén esperando a que alguien más nos tenga que crear oportunidades, sino como mujeres, nosotros tomar esas oportunidades para luego poder ser capitanas de nuestras almas, para poder ser dueños de nuestras vidas. Y lo otro, respecto al poder, no esperar tampoco a que alguien nos entregue el poder para actuar, no esperar que alguien nos entregue el poder para vivir, el poder para realizarnos como personas y como emprendedoras, sino que lo que debemos hacer es tomar ese poder de nuestra propia fuerza interior. Y quisiera terminar con este pensamiento del Papa Francisco que dice, y sobre todo para las mujeres emprendedoras, en el arte de escalar, el éxito no está en no caer, sino en no permanecer caídas. Entonces, mujeres emprendedoras, hacia adelante para seguir construyendo nuestras familias, para seguir construyendo nuestras empresas y de esa manera nuestro país. Gracias. Qué maravilla, Rosario, muchas gracias. Sí, eso merece aplausos, Gracias, Rosario, aplausos de todas maneras. Para todas. Para todas, gracias. Quería, bueno, ya darle el cierre, agradecerles nuevamente a Mariana, a Magali, a Rosario, a todos los que nos están viendo, al equipo que ha hecho posible que podamos estar transmitiendo hoy desde Interbank, que estamos súper comprometidos con el emprendimiento, con el desarrollo femenino, con la reactivación económica, con todo lo propositivo. Nosotros creemos que el cambio es colectivo y se hace a través del desarrollo individual, pero a través del cambio que hacemos juntos. El Perú es un país diverso y maravilloso, necesitamos más inclusión, más fortaleza y soñar en grande, porque sí podemos hacerlo. De nuevo, muchísimas gracias, sigan cuidándose y cuidando a sus familias, acuérdense de mantener distancia social, utilizar mascarilla, lavarse las manos y vamos a ver que de esto vamos a salir todos juntos. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Selma. Hasta luego. Hasta luego, Magali. Hasta luego, Mariana. Chao. Chao, Mariana. Ahí está Mariana. Chao, chao. Cuídense. Bye, bye. Gracias.